Muchas gracias por sus preguntas a los diputados Imelda Pérez y a Luis Javier Alegre Salazar. Lo primero que yo diría, porque la mayor parte de las preguntas tenían que ver con el presupuesto, es que hay tres formas de presentar el presupuesto. Una es lo que se llama la clasificación administrativa, que es quién gasta, cuánto gasta la Cámara de Diputados, la Presidencia, cuánto gasta la Secretaría de Hacienda, Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía. Otra es la clasificación económica, cuánto se va a gasto corriente y gasto de capital. Pero desde hace algunos años, en el mundo en general y en México en particular, se está pugnando por otra forma de clasificar el gasto, que parece ser que es muchísimo más ilustrativa de lo que pasa, que es la clasificación funcional. Déjenme darle un ejemplo. Si nosotros pensáramos cuál sería el gasto en educación, bueno, claramente estaría el gasto ahí de la Secretaría de Educación Pública, pero si el Ejército tuviera un programa de analfabetismo, también ese gasto estaría ahí, etcétera. Entonces, va agrupando los gastos. Nosotros presentamos dos ejercicios de clasificación funcional, uno que llamamos las acciones del gasto público para México en el 2020. Si ustedes los ven, y era una parte de lo que nosotros enviamos en el paquete, por ejemplo, para en apoyo al campo hay 71,000 millones de pesos, en fomento económico y medio ambiente 43,000 millones de pesos, etcétera. Pero no todos están exactamente en la secretaría en las que estamos acostumbrados a buscar. Quisiera ir a una pregunta que me parece extraordinariamente importante que usted realizó y de verdad creo que es muy importante. Hace una pregunta de si deberíamos tener un consejo fiscal. Hay dos formas en las que se establece un consejo fiscal. Una es cuando es un consejo asesor de los ministerios de Hacienda y nosotros, y lo digo abiertamente, hay una deuda que tenemos en materia de finanzas públicas y tenemos que construir una política fiscal contracíclica. Y para el presupuesto y el paquete del año que entra, nuestra intención es enviarles a ustedes cuál es el paquete, el programa de política contracíclica. Eso va a requerir un consejo asesor que es muy parecido al consejo fiscal. Pero hay otra forma, y eso es generalmente un tema que yo evito porque es un tema de ustedes, pero hay otra forma del consejo fiscal, que es, por ejemplo, lo que existe en Estados Unidos, que es el CBO, el Congressional Budget Office, que es un organismo asesor de ambas cámaras en Estados Unidos y es reputado como un organismo apartidista, súper técnico y que hace las mejores proyecciones. No puedo opinar mucho y solamente opino porque usted hizo la pregunta sobre ello, porque es una tarea de ustedes, pero yo creo que le haría gran bien al país si el Congreso mexicano, porque es un esfuerzo de ambas cámaras, tuviera un órgano como esto. Sería el principal contrapeso técnico para nosotros, pero yo creo que sería muy, muy importante. A la pregunta que hace el diputado Javier Alegre Salazar sobre si ha habido buenos resultados en la frontera norte, hace unos minutos a la pregunta explícita del diputado Asaure Riancho hice referencia, sí, ha habido buenos resultados, pero yo no creo que estamos en condiciones de llevarlo a otros lugares del país. ¿Por qué? Porque hay características muy específicas que solamente están pasando en la frontera norte. Es decir, si nosotros pensáramos en Ciudad Juárez, a la siguiente ciudad importante son muchas horas. Es decir, están mucho más conectados con relación a la frontera con respecto al resto del país. Tiene una situación de violencia que difícilmente hay en el resto del país, y estamos hablando de ciudades en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, etcétera, pero sobre todo están llegando flujos migratorios en decenas de miles de personas que no existían antes y por lo tanto requiere un tratamiento tributario, un tratamiento fiscal distinto. Eso no quiere decir que el sur del país no necesite apoyos similares. De hecho, lo que nosotros sostenemos es que está recibiendo apoyos mayores. Gran parte de la inversión y del gasto del gobierno están yendo hacia el sur del país. Pero de alguna forma esto ayuda a ilustrar a través de qué mecanismo es como deberíamos estar dando los apoyos a las diversas entidades federativas. Y a mí me parece que lo que estamos haciendo en la frontera norte en realidad es la excepción y no la regla. Y hay razones suficientes para poder argumentar eso. Nosotros somos un país que solamente recauda el 13% del PIB.
La media latinoamericana está en 17% del PIB. El ejemplo que siempre doy es que Nicaragua, un país de niveles de desarrollo mucho menores a nosotros, recauda 16% del PIB. Si nosotros aspirábamos a recaudar no lo de Uruguay, Argentina, Brasil, sino lo de Nicaragua, estaríamos recaudando 750,000 millones de pesos adicionales. Eso da para la frontera sur, para el centro del país, para todo el país y para financiar la inversión que necesita el país. Por eso el problema de mediano plazo que nos tenemos que plantear no es a quién le damos exenciones fiscales adicionales, sino cómo nos aseguramos que el país en su conjunto tiene una recaudación que está al nivel de los retos que enfrentamos. Muchísimas gracias. Gracias.